Chicos, pues el día de hoy vamos a ver la asignatura de geografía. Para ello es importante tener su cuaderno de geografía y el cuaderno de actividades. Para ello vamos a comenzar con la lectura de este siguiente correo. Hola Natalie, ¿cómo sigues? Vi en las noticias que se están recuperando poco a poco en tu país del sismo del 2010 y que la capital Puerto Príncipe sigue en reconstrucción. Lo siento mucho, comenta que aún hay muchas personas desaparecidas, miles sin casa y muchos otros sin alimento, ni siquiera agua. Puedo imaginar lo que estás pasando porque mis papás hablan mucho del fuerte terremoto que ocurrió aquí en la Ciudad de México en 1985, pues algunos edificios de la ciudad habitacional donde vivían se cayeron y cientos de casas también se derrumbaron. En mi país son frecuentes los sismos. Los más fuertes se presentan en las costas del Océano Pacífico, en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Hemos aprendido a vivir con eso y cada vez existen más planes de prevención local de desastres para que la población esté alerta y sepa cómo actuar en caso de que ocurra uno. También en algunas clases de geografía la maestra nos explica cómo debemos actuar antes, durante y después de un evento de este tipo. Yo siempre estoy atenta a lo que nos dicen en los medios de comunicación para no estar desprevenida y poder sobrevivir. Espero seguir en comunicación contigo. Cuídate mucho, con afecto, Fernanda. Vamos a prevenir. Comencemos. Algunos fenómenos naturales como los sismos que menciona Fernanda en su correo electrónico pueden provocar desastres que alteran toda una ciudad, pero no son los únicos fenómenos. Recuerda que los desastres también pueden estar relacionados con las acciones humanas, como ocurre con las explosiones de fábricas o mercados. De acuerdo con lo que dice el correo, las imágenes y lo que tú conozcas o hayas escuchado, vas a hacer como actividad número 1 en tu cuaderno de geografía, vas a escribir las consecuencias de los sismos. Puedes apoyarte con los ejemplos como los terremotos que pasaron en Haití o en su caso en México. Bien, entonces a trabajar con la actividad número 1. Una vez que hayan finalizado, vamos a dar continuación con la siguiente lectura. Los seres humanos no podemos impedir que los fenómenos naturales ocurran, pero tenemos la posibilidad de atenuar sus efectos si entendemos mejor por qué suceden y si tomamos medidas oportunas. Del mismo modo, podemos evitar las catástrofes ocasionadas por la negligencia y el descuido del ser humano, como explosiones o accidentes en vehículos que involucran una gran cantidad de víctimas. Si se procura dar mantenimiento a las instalaciones, vías de comunicación y transporte, y si sabemos qué hacer para prevenirlos o mitigarlos en caso de que ocurran. Un ejemplo de ello fue lo que ocurrió el 3 de mayo del 2021 aquí en la Ciudad de México. Bien conocemos que 2 de los vagones del metro de la línea 12 pues cayeron, ¿cierto? Esto derivado a un mal mantenimiento de las instalaciones en donde pasan estas vías de transporte. Entonces, es un claro ejemplo en donde tenemos que tener mucho cuidado como sociedad y como población ante este tipo de accidentes, ya que estas se pueden prevenir. Los organismos encargados de la prevención de desastres. La Organización de las Naciones Unidas creó una secretaría exclusivamente para aplicar la llamada Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, o por sus siglas mejor conocida como EIRD. El propósito fundamental de la EIRD es reducir los efectos de los desastres. Para ello divulga la información sobre el comportamiento de estos eventos, fomenta la cultura de la prevención, establece convenios entre los países y realiza múltiples acciones encaminadas a reducir las consecuencias desastrosas. En nuestro país, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, es el organismo encargado de prevenir o aminorar los efectos de los desastres. Tanto el EIRD como el CENAPRED informan y preparan a la población para que haga conciencia sobre los riesgos que representan algunos fenómenos naturales, así como los desastres tecnológicos y ambientales para las sociedades y sus economías. ¿Podemos evitar los desastres? Cada comunidad debe conocer las características geográficas del lugar en el que lo habita, las condiciones naturales, sociales y económicas, así como los tipos de riesgos frecuentes.
Esa información les será útil para enfrentar las amenazas y reducir su vulnerabilidad frente a los desastres. Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, Laboratorio de Instrumentación Sísmica y Monitoreo Volcánico. Bien, continuamos con la siguiente. Prevención de desastres. Para reducir el riesgo de un desastre podemos realizar acciones como las siguientes. Promover el cuidado del ambiente. En tu escuela y en tu comunidad promueva la limpieza de los cuerpos de agua, la siembra de árboles y de otra clase de vegetación. De esta forma protegerás la naturaleza y ayudarás a disminuir la contaminación, evitar las inundaciones, los deslizamientos, la erosión de los suelos y otros efectos negativos. Reconocer los peligros y las zonas de seguridad en el lugar donde vives. Representar en mapas, planos y croquis los peligros y las zonas de seguridad de un lugar determinado contribuye a disminuir los riesgos de un desastre. En estas representaciones se pueden localizar volcanes activos, zonas sísmicas, áreas susceptibles de inundaciones o de incendios, así como las poblaciones que podrían resultar afectadas en caso de presentarse un desastre. Además de la información sobre los peligros a los que se encuentra expuesta una población, los mapas, planos y croquis de riesgos indican rutas de evacuación, zonas de seguridad e información de instituciones que pueden brindar ayuda en caso de una emergencia como Protección Civil, la Cruz Roja y los bomberos, entre otras. Es recomendable tener a la mano los teléfonos y la ubicación de estas agrupaciones que contribuyen al cuidado de la población en caso de una emergencia. Plan Familiar de Protección Civil. Es un conjunto de actividades que los miembros de una familia deben realizar antes, durante y después de que se presenta una contingencia para evitar que se produzcan desastres. Bien, este es un ejemplo de croquis que se enseñan las rutas de evacuación y los puntos de reunión. Ustedes, yo sé que prácticamente en el colegio habían ya enfocado lo que era un croquis e identificado cuáles eran esos puntos de reunión. Asimismo, también ya estaban preparados a este tipo de simulacros que nosotros realizábamos de manera eventual, una vez o 2 veces por mes. Entonces ahí ustedes podían identificar cuáles eran estas salidas de emergencia, cuáles eran las indicaciones de cómo tenían que salir, no salir corriendo, no empujar, no gritar, tener todo nuestro lugar ordenado para así evitar que la persona se caiga o genere algún otro tipo de accidente. Bien, ya que identificamos este tipo de accidentes y cómo podemos prevenirlo, van a realizar la página 60, 61 y 62 de su libro de cuaderno de actividades geografía. Lo que sí necesito es que hagan énfasis en la página 61. Viene una infografía en la que nos explica detalladamente qué hacer antes, durante y después en caso de un sismo. Bien, chicos, pues ahora sí a trabajar. Recuerden, me van a enviar evidencia de la actividad 1, que es donde escribieron las consecuencias de un sismo en su cuaderno de geografía, y como actividad 2, realizar la página 60 a la 62 de su cuaderno de actividades geografía. Bueno, sin más por el momento, es todo por hoy. A trabajar.